hablar de la tradición oral, nos tenemos que remontar que todas las culturas, desde la parte primitiva, tuvieron unos mitos fundacionales o unos mitos de creación. Esos mitos salieron de darle la explicación al origen de algo que en un principio se creía sobrenatural. San Pedro era un caserío. Esto era un caserío habitado todavía por indios. Y los notables estuvieron acá en San Pedro y se fue formando el caserío y se fue formando una iglesita donde era primero la patrona de ese caserío, Nuestra Señora de las Nieves, Nuestra Señora de la Regla. Luego fue creciendo el pueblo y con el tiempo llegó el Cristo del Milagro, o sea que hoy en día lo llamamos el Señor de los Milagros. La imagen del Señor de los Milagros en San Pedro tiene 244 años. La imagen del Señor de los Milagros aquí es para nosotros todo, es el eje. San Pedro se mueve a través de esta imagen. Y esta tradición del Señor de los Milagros ha sido, como se dice, de generación en generación. Desde el mismo momento en que ocurrió lo que llamamos milagro, cuando el Señor, cuando los mercaderes que estaban ofreciendo al Cristo querían venderlo, pero dada la situación económica de la parroquia, no había el dinero que pedían estos vendedores, se decidieron regresar a Medellín por la vía Copacabana, que es el Camino Viejo. En el sitio que conocemos como Tierra Negra ocurrió el milagro de que se sentaron a descansar porque el Cristo se les hacía pesado. Cuando ellos intentaron retomar el camino, verdaderamente no podían con la cajuela en donde iba el Señor de los Milagros, que hoy llamamos el Señor de los Milagros, pero para ellos era en ese momento un Cristo que estaban vendiendo. Regresaban o tomaban para acá y el Cristo tomaba el peso normal. Volvían hacia Medellín y así muchos intentos fallidos. En ese intento, la gente del vecindario que iba y venía a la vereda se fueron dando cuenta de esta situación y llegaron a formar una cantidad de gente que estaba ahí visualizando lo que estaba ocurriendo. Esta situación hizo reflexionar y algunos de los transeúntes que estaban allí pendientes dijeron, pues verdaderamente lo que quiere este señor es quedarse aquí en el pueblo. Con esa razón volvieron, hicieron el negocio y verdaderamente ahí fue cuando empezó a llamarse el Cristo del Milagro. Esta tradición se ha conservado porque fue una revelación que la misma gente hizo posible. Y asimismo se ha comunicado, no ha habido ninguna tergiversación, el sitio del lugar existe en el punto que se llama Tierra Negra. Anteriormente pues se conocía en el municipio de San Pedro, pero mira que con la cuestión de estos favores que el Señor hace, se ha hecho conocedor y ya ha llegado a otros lugares. No solamente se quedó en San Pedro. El referente del Señor de los Milagros es casi que universal.
Y mírate que desde 1774, ese 17 de junio, de ahí en adelante, el Señor de los Milagros ha estado con el municipio de San Pedro. Los mitos primero se asociaban con fenómenos de la naturaleza y con cosas que el hombre no comprendía. Después el mito empezó a tener esa relación de divinidad y criatura, Dios y los hombres. Ese es el caso del Señor de los Milagros. Ya es esa relación personal de un pueblo con Jesucristo a través de una imagen. Por ejemplo, los mitos es muy difícil de ubicarlos en un tiempo o en un espacio cronológico, pero cuando esos mitos se vuelven verdad, ya sí es muy fácil ubicarlos en un tiempo histórico. Es el caso del Señor de los Milagros, que empieza a partir desde 1774. En el cambio cultural vemos que esos mitos nos le dan identidad, una identidad que se transmite de abuelos a hijos y de abuelos a nietos, ¿ya? Y sucesivamente, y se sigue transmitiendo. Antiguamente se transmitía de forma oral, al calor del fogón, de la leña, en las cocinas. En estos momentos, en la parte rural, aunque se sigue transmitiendo oralmente, en la parte urbana ya el mito ha evolucionado, y ha evolucionado a través de los medios de comunicación. La cultura agraria es una cultura todavía mucho más respetuosa, mucho más llena de valores, mucho más llena de creencias y de fe, más que de pronto la cultura urbana ha desmitificado muchos mitos, ¿ya? Y está como en ese parangón de no aceptar la cultura o de modificarla muy rápidamente. Es como una rebeldía frente a la misma cultura. Bueno, ¿usted quiere que le cuente algo de lo que, hasta donde yo sé, del Señor de los Milagros cuando llegó aquí a San Pedro? Hace 241 años. Y recién traído a él se lo iban a llevar. Y salieron por allá por los lados de una parte que se llama Colanta, y por ahí ya se quedó, se hizo pesado, no quiso seguir avanzando. Llegaron a un punto que se llama Tierra Negra, le pusieron así porque ahí fue donde se quedó el Señor de los Milagros. Resulta que ellos quisieron avanzar un poco más y empezaron pues como a sentir realmente una carga muy pesada. Entonces ya se volvían allí más pesados y que ya se quería quedar acá en San Pedro. Entonces ya el señor de que los estaba vendiendo le tocó decirles a la gente que con la plata que les tenía se los dejara porque no se los quería dejar llevar. Entonces ya el señor se quiso quedar acá en San Pedro.
La tradición oral, por un lado, que no deja que estos acontecimientos se callen y que se vuelvan una temática olvidada, sino que se está refrescando constantemente. Por ejemplo, ahora es muy evidente y lo puede constatar en las redes sociales, en la página web de la parroquia, en donde se transmiten favores innumerables de propios y foráneos que llegan contando el favor que ha recibido del Señor. Es muy poco lo que ha habido de cambios porque la historia es una. Es decir, lo que nos han contado desde ese tiempo es lo mismo que se conserva dentro de la historia. Está registrado en los anales de la historia de la Iglesia, en los anales de la historia del municipio, en toda parte en donde está registrado este hecho como un evento milagroso de esa presencia del Señor. Entonces, yo considero que así haya mucho cambio en la expresión oral, mucha culturización en el manejo del idioma, en esencia es el mismo texto que hemos manejado durante todo el tiempo. El Señor se quedó y es el mismo Señor que ha caminado en San Pedro en este tiempo. Una generación se identifica de otra, primero por los cambios tecnológicos, ¿ya? Que cada día van a pasos gigantes. Esos cambios tecnológicos modifican el espacio donde está el hombre. Por ejemplo, el lenguaje actual no es el mismo lenguaje que tenían nuestros abuelos en el 1920, ¿ya? Los medios de comunicación han influido mucho. Ya hay otros términos nuevos, lingüísticos, hay otras palabras que han sido arcaísmos porque ya nadie las habla y al nadie hablarlas se les pierde su significado. Han salido nuevas palabras, han salido nuevas expresiones culturales y todo esto ha sido impulsado por la tecnología, que cada día avanza. Yo creo que el modo de, al menos de prevenirla, es a través de la educación y a través de fomentar los valores de la identidad.